Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, para los que estén aquí por primera vez, esto es el Centro Asturiano de Madrid. Bueno, primero lo sabría porque si no, no estaban aquí. Es la casa más antigua, casa regional de España más antigua, en el mundo entero, porque tenemos casas dispersas por todo el mundo, hasta en China. Es la más antigua. El día 2 de octubre cumplió 141 años. O sea, que tiene un recorrido, tiene una experiencia y tiene un espíritu permanente. De eso se encargan las sucesivas directivas. Porque tenga muchos años no es una casa vieja, es una casa que tiene muchos años, mucho rodaje, mucha experiencia y mucho afán de ofrecer cosas interesantes. Muchos temas culturales. Es la entidad civil que más actos organiza al cabo del año, el Centro Asturiano de Madrid. Es así. El que quiera hacer investigación, que lo haga. Salimos ganando. Bien, pues nada, bienvenidos. El que quiera hacerse socio tiene las puertas abiertas. Cuanto más socios, mejores actos se pueden hacer. Y por lo demás, nada, saludar tanto a los presentes como a los que nos están viendo a través de las redes. Y que se animen a venir porque las preguntas en directo son mejores que a través de los medios. Los medios están muy bien, pero lo presencial es más directo, más ágil. Bueno, hoy tenemos un acto que es una mesa redonda, yo la veo rectangular, pero bueno, mesa redonda, organizada por la Asociación Héroes de Cavite, la Delegación de Madrid. Como ponencias, la primera es sobre la hispanidad y por qué hablamos de Latinoamérica en vez de Hispanoamérica. Eso la impartirá don Miguel Ernesto García Gutiérrez. Después, sobre Cristóbal Colón, emprendedor, un análisis del descubridor como hombre de empresa, será de la mano, de la boca de Ignacio Moyá Ayuso. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve presentación de ambos. Ya ha dado más conferencias aquí este señor. Ya ha dado más conferencias, que es un conferenciante antiguo ya de la casa. ¿Quién? Sí. ¿Le conocéis? Ya, Ayuso. ¿Te conocen aquí? No salió en la tele, pero sí. O sea que entonces no hace falta que te presente, ¿ya? ¿No? Un poquito, por favor. Sobre este tipo de temas, además. Bueno, bien. Don Miguel Ernesto García Gutiérrez es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Ingeniería Nuclear por el Instituto Superior de Estudios Nucleares, de la que fue la Junta de Energía Nuclear de España. Sus últimos 35 años, antes de su jubilación, aquí se llevan unas sorpresas por todos los lados. 92 años, le para a las chicas por la calle. Bueno, pues antes de su jubilación, claro que también puede ser prejubilación. Eso desarrolló, aunque no tenga ciencia, su carrera profesional en el área de seguridad nuclear para instalaciones nucleares. Desde 2021 se dedica al estudio y divulgación de la historia de la hispanidad, desmitificando la leyenda negra, dichosa leyenda negra, escribiendo artículos divulgativos y promoviendo o organizando charlas, conferencias y mesas redondas. A ver si de verdad conseguimos blanquear, como decíamos aquí, esa leyenda negra dichosa, que mucha falta hace. Y ahora, por otro lado, en cuanto a Cristóbal Colón, aquí a mi izquierda, tenemos al superconocido conferenciante en el Centro Asturiano de Madrid, don Ignacio Moyá Ayuso. Es comandante de infantería en institución de reserva desde 1993. Tiene el máster en Dirección Comercial y Marketing, graduado en Comunicación por el Instituto Dale Carnegie, diplomado superior como presentador de radio y televisión y socio director de la empresa de formación Avant
consultores. Colabora habitualmente en los ámbitos empresarial y militar como conferenciante en las áreas de liderazgo, motivación y ventas, además de ser un reconocido profesor en escuelas de negocios y experto entrenador en habilidades comerciales, sociales y directivas. Ignacio Mollá, en paralelo con su actual dedicación profesional, se ha ido convirtiendo en un divulgador de la historia y en particular sobre el descubrimiento de América y su posterior conquista, impartiendo diferentes conferencias por todo el territorio nacional, que además de divulgador de historia, que lo hace magníficamente, tiene otra faceta que yo no pude estar aquí el sábado pasado, que creo que la gente salió encantada de lo que él ofreció, con la colaboradora de un hermano, ¿me han dicho? ¿Cómo que? Bueno, vino mi hermano gemelo y me ayudó porque yo sin él no voy a ninguna parte. Que creo que canta... Cuando es humor, digo, para que ser. canta de maravilla, me han Y dicho. cantamos los dos, Los dos cantáis bien. Bueno, pues entonces, ahora ya, sin más, tiene la palabra don Miguel. Don Miguel... Ernesto García Domínguez. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Y claro. Perdón. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar quisiera agradecer vuestra asistencia. Siempre eso es lo más importante en cualquier tipo de acto. Si no hay asistencia, pues evidentemente el acto pues queda minimizado. Quería empezar agradeciendo también a la Casa de Asturias y en especial por su presidente adjunto, don Andrés Menéndez Pérez, porque esta no es la primera vez que estamos viniendo a dar conferencias y intentaremos hacer más si es posible. Gracias. Entonces, somos una asociación hispanista, Asociación Héroes de Cavite, es una asociación hispanista cultural y apartidista. Esto que quede claro desde el comienzo. Posiblemente durante la conferencia habrán temas políticos que se abren. Esas son opiniones de cada persona, cada socio o cada conferenciante, pero la asociación en sí misma es apartidista. Su función es la de divulgar la historia de España, de la hispanidad, principalmente de 1492 a 1898, y otras más actividades que ahora no vienen al caso. Lo más importante es cómo hacemos este tipo de funciones, cómo lo aplicamos, pues en tres temas importantes. Una, mediante conferencias como estas, en distintas partes, en este caso de la Comunidad de Madrid, porque pertenecemos a Madrid. Luego hacemos también cada semana, y esto es a nivel general, no solo de España, sino también en Hispanoamérica, en Filipinas, porque son videoconferencias los viernes, por la noche, en el caso de Madrid, por la tarde en el caso de América, y conferencias de toda persona que esté relacionado con el mundo de la hispanidad, historiadores, personas que sacan algún libro, pues se hace presentaciones ahí. Es abierto, se puede verlo, y también hay un canal YouTube para poder ver los antiguos, los pasados. Y luego, por último, se hacen semanas específicas para ensalzar y para divulgar pues, temas importantes como la semana del descubrimiento de América, en octubre, y la semana del idioma español, en abril. Bien, ahora ya sin más dilaciones paso a hacer, pero claro, me puedo poner ahí, se escucha, ¿no? Sí. Me paso a hablar, ¿se escucha bien? ¿Me escucháis? Sí. Sí. ¿Sí, no? Un momento. Quiero hacer una aclaración, no corregirte, esto no es casa regional, es centro. Sí, perdón. Lo digo por una razón. Porque en Madrid hay dos establecimientos de hostelería que se llaman Casa de Asturias. Y entonces, usted pregunta por Casa de Asturias, igual le mandan a la Guindalera, que tiene por ahí uno, ¿no? Entonces, esto es centro asturiano. Mil perdones, sí, tiene toda la razón. Es que hay muchas casas, lo que son casas. Bueno, pues empiezo entonces. Vamos a hablar sobre el tema de ¿por qué hablamos de Latinoamérica en vez de Hispanoamérica? Que tiene más infundia de lo que en principio es, como luego veremos.
quisiera empezar diciendo que la historia, además de saber de lo acontecido, es prognosis, es decir, un conocimiento anticipado del futuro, y su falsificación, el camino que conduce al fracaso y a la destrucción de las naciones. Luego ya veremos por qué introduzco este tema. El contenido, voy a dar 3 conceptos, lo que es la civilización hispánica, o la hispanidad, lo que es Hispanoamérica, Hispanoamérica, y luego lo que es Latinoamérica, simplemente como conceptos. Luego hablaremos sobre el origen del nombre Latinoamérica, su creación y por qué motivo esa creación se generó, porque hay 2 hipótesis o 2 interpretaciones de ello, que son la expansión de Estados Unidos y la francesa. Por último, ¿por qué se planteó el tema de esa manera en el siglo XIX? Por el racismo científico, que es lo más importante, a mi entender, de esta ponencia. Y luego conclusiones. Bueno, puedo proceder. Esta información lo voy a poner en una semana o 2 semanas como mucho, lo voy a poner en mi blog, y va a ser un artículo que se va a llamar Origen y Fundamento del por qué decimos Latinoamérica en vez de Hispanoamérica. Lo digo porque aquí no estoy poniendo referencias. En este artículo, evidentemente, pondré todas las referencias y datos de partida que sean necesarios. Bueno, primero, civilización hispánica. Si cogemos varias palabras que hablan de la civilización y la hispanidad en la RAE, en la Real Academia Española, pues podemos decir que la civilización hispánica es la comunidad o conjunto de pueblos de habla española que tienen un grupo de características culturales que comparten entre sí. ¿Cuáles son esas características culturales? Materiales pues de todo tipo, agricultura, ganadería, urbanismo, arte, arquitectura, música, cada una de estas cosas uno se puede extender tremendo, pero esto no es el motivo de esta ponencia. Y lo más importante, intangible e inmaterial, el mestizaje, la evangelización del cristianismo y el idioma español. ¿Por qué es lo más importante? Porque el mestizaje fue cultural y fue biológico. La evangelización nos dio la cosmovisión y la moral y la ética que actualmente hay en todo el mundo de la hispanidad. Y el idioma español, pues evidentemente somos 600 millones los que hablamos, más no se puede decir. Con toda esta información se puede definir la civilización hispánica como el producto de una simbiosis colosal y trascendental basada en el mestizaje biológico y cultural de varios siglos, de la que emerge en una historia que incluye tradiciones, costumbres y una filosofía de la vida híbrida. Bien, es importante, entramos al tema de la... Sí. Aquí, perdón, me he equivocado. Bueno, sí, es importante decir una cosa con respecto a la civilización hispánica, perdón. El incremento demográfico que esta civilización hispánica tiene es debido al continente americano, es decir, sabemos que España, por ejemplo, está en una tasa de incremento demográfico negativo. Con el continente americano, que también son hispanistas, no lo tendríamos. ¿Qué es lo más importante de la hispanidad? El mestizaje. ¿Y cómo se planteó el mestizaje? Se plantearon también con leyes, las leyes de Indias, que constituyen el cuerpo jurídico, a mi entender, más importante de la historia de la humanidad. Otros pueden decir, por lo menos de los más importantes de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en su ley, en un determinado artículo, dice lo siguiente: es nuestra voluntad que los indios e indias tengan entera libertad para casarse con quien quisieren, así como con indios como con naturales de estos reinos o españoles, nacidos en las Indias, ya que esto no se les ponga impedimento, y que ninguna orden pueda impedir el matrimonio entre indios e indias y españoles o españolas. Estamos hablando del siglo XVI, quedémonos con esa idea, siglo XVI. Y tenemos una ley que protege, y no solamente que protege, sino que promueve el mestizaje. ¿Qué es Hispanoamérica? Pues desde el punto de vista, si nos ocupamos a los diccionarios, el diccionario de la RAE y al diccionario también de la RAE llamado panhispánico, pues hablan de países que hablan español, es decir, cuya lengua oficial es el español. Pero si nos planteamos desde el punto de vista de lo que es la civilización hispánica,
pues tenemos que no solamente está la parte de los países con idioma oficial, sino que hay mucha parte de Estados Unidos o de Norteamérica que también hablan español y mantienen nuestra cultura, la cultura hispánica. Esta es la parte de Norteamérica, en 1700, de Norteamérica, quiere decir del norte del continente americano, en 1784. Todo esto era el virreinato de la Nueva España. Aquí que se ve un color, por aquí corta, esto eran las 13 colonias inglesas. Lo demás era España. Es decir, el virreinato de Nueva España. El concepto de Latinoamérica viene del siglo XIX, es algo reciente. Y como definen en la RAE, como también en el de panhispánico, es a nivel de países. Si lo hablamos, como hemos hablado anteriormente, nos encontramos, evidentemente estoy hablando de Latinoamérica, aquellos que hablan español, francés, portugués, dentro de lo que es el continente americano. Y tenemos aquí lo que sería Latinoamérica, si lo hablamos desde el punto de vista cultural. Si lo hablamos solo desde el punto de vista geopolítico, hablaríamos de esta zona de aquí, conjuntamente con Brasil. Quiero resumir este primer apartado por lo siguiente. Civilización hispánica tiene tres conceptos que hemos hablado, que son el tema de del mestizaje, de la evangelización y del idioma español. Una pincelada con respecto al idioma español, porque vale la pena decirlo. Como lengua nativa somos la segunda lengua en el mundo que más hablan en esta lengua, en el idioma español. Primero está la mandarín, el chino, y luego está el nuestro. Somos casi 500 millones. Perdón, como lengua hablada somos casi 600 millones. Y somos el tercero. Primero la china, la mandarín, luego la india, la hindi, y luego sería la española, casi 600 millones de habitantes. Como lengua aprendida, somos los segundos. Primero están los ingleses y luego estamos nosotros. Casi 24 millones de estudiantes o personas que están estudiando el idioma español. Si sumamos los territorios o regiones o comunidades de España, Cataluña, Valencia, Baleares, País Vasco, Galicia, Navarra, lo digo, estas comunidades que tienen su propio idioma oficial y en el cual están intentando no enseñar el español, no llegan a 20 millones. Actualmente en el mundo están aprendiendo 24 millones. Como lengua de uso en Internet es el cuarto. Primero está el inglés, el chino y el hindi. Y luego está como sector turístico somos los segundos. Primero el inglés y luego estamos nosotros. Es decir, el idioma español tiene una potencia mundial tremenda. Y no es que vaya menos, va a más. A nivel de Hispanoamérica, como he dicho, están estos tres puntos que quiero que quede muy claro. El mestizaje, la evangelización y idioma español. Es verdad que Hispanoamérica como nombre es del siglo XIX, pero todos sabemos que estamos hablando de América Española. Todos sabemos que desde 1500 hasta 1898, de 1492 a 1898, se generó una cultura que es la civilización hispánica. Así que quede claro, en cambio Latinoamérica es algo creado en el siglo XIX por razones que ahora explicaré. Entonces, hablemos ahora sobre la genealogía del nombre Latinoamérica. Ignacio, me avisas si me paso de tiempo, por favor. Bien. Vamos bien, ¿no? Bien, aquí está el mundo. Vamos justos, ¿eh? Vamos justos. Sí, este es el azul es el color de los protestantes anglosajones y el amarillo es el color de los católicos y latinos. Antecedentes, rápidamente, desde 1810 a 1821, casi todo lo que era Iberoamérica, incluyendo Brasil, se independizaron. ¿Qué pasó durante esos años? Por medio de los libertadores, San Martín, Simón Bolívar,
principalmente los ingleses expulsaron a los españoles de América. Crisis monetaria, saqueo de los tesoros de los reales haciendas, empieza sin dinero. Cuidado, yo no soy un historiador, yo tengo referencias de información que lo que estoy diciendo es así. Y esta información, como han visto en mi currículum, físico, ingeniero, no lo estoy cogiendo por coger de cualquier sitio. Hay referencias de lo que estoy poniendo. Se firman tratados comerciales exclusivos y excluyentes abusivos con Inglaterra. Empiezan las guerras entre los países recién creados. Empiezan los empréstitos de todos los nuevos países. Empréstitos hacia los bancos ingleses. Esto es, a 20 años después de independizarse, ya empieza la situación de América a tener una situación bastante caótica. Inglaterra, sin entrar militarmente, domina comercialmente y tiene el poder. Es decir, ha pasado de España a Inglaterra en estos 20 años. Entonces, se crea el término, y es creado por los hispanoamericanos. El nombre colectivo América Latina fue aplicado por primera vez por intelectuales y escritores hispanoamericanos, dominicanos, colombianos, chilenos en los comienzos de la década del 50, 1850, en el marco de los temores que despertaba la política expansiva de Estados Unidos. Y por último, es un comienzo, es aplicado a la América española, porque así eran los escritos de estos primeros escritores, pero posteriormente, y además por intereses franceses, y luego veremos, la denominación se aplicó también a las otras lenguas latinas. Bien. Proyecto de expansión de Estados Unidos. La doctrina Monroe es 1823, recién, es decir, muy reciente con respecto a la independencia de los países. Esta doctrina generaba América para los americanos, es decir, si hay algún país europeo que quiera entrar en el continente americano, militarmente responderá a Estados Unidos. Marcó el inicio de la política de expansión de Estados Unidos, extendiendo sus fronteras hacia el oeste y el sur, porque saben muy bien que comió las 2/3 partes de México. Además, ayudó a Inglaterra a frustrar los planes franceses de recolonización de América. Claro, porque Inglaterra ya tenía todo el poder en ese entonces. Invasión de Estados Unidos a México en 1846-1848. Francia. A mediados del siglo XIX los franceses comienzan a usar el vocablo América Latina en un claro intento de incluir a Francia en el nuevo mapa político de América. Es decir, cogen esa información que los hispanoamericanos habían creado pensando en la América española y ellos ya lo expanden a la América Latina. Estamos en pleno desarrollo de la política de expansión de Napoleón, no voy a entrar más en ese tema. Objetivo, unificar a las naciones católicas y latinas de América para contrarrestar a los anglosajones y protestantes que obstaculizaban la influencia de Francia. Definir la identidad de parte latina en contraposición a la anglosajona. Ello ayudaba a diferenciarse tanto de la península ibérica. Es decir, ya nos estábamos olvidando de la América española. Ya no se habla de ello, como del Imperio de América del Norte. Éxito inmediato. La utilización del concepto fue rápidamente adoptado y promocionado por la clase dirigente e intelectual francesa en una coyuntura que era favorable a la idea de que Francia podía expandirse por la América hispana. Bien, hasta ahí, hasta ahí quiero que entiendan una cosa. Hasta en el libro de Elvira Roca Barea, cuando se habla de este tema, se habla que fue debido a la expansión de Francia al entrar a América. Recientes investigadores han sacado la conclusión que no fueron los franceses los que crearon ese concepto. Lo que hicieron los franceses fue ampliarlo a todo lo que es el concepto de América Latina y además utilizarlo a sus intereses por su expansión. Pero fueron hispanoamericanos los que crearon ese concepto. Aunque tampoco eso es lo más importante. Lo más importante es que este concepto es nuevo y fue creado por intereses tanto americanos, por su expansión, como franceses. Pero, ¿qué es lo más importante de todo esto, a mi entender? Es el hecho de que en el siglo XIX existía una ideología. Es que es increíble, porque uno va leyendo y yo me deja pasmado. Una ideología que le llamaban racismo científico.
Es decir, después de que la razón, la Ilustración, siglo XVII, XVIII, reemplazó a la revelación, es decir, a la religión, a la fe, es decir, primero fue la fe, en base a la fe entraron y dijeron nosotros no queremos mestizaje. Luego entró la Ilustración, no queremos mestizaje. Y a continuación vino ya científicamente, no queremos mestizaje porque científicamente existe una raza superior y las razas inferiores. Y la raza superior, pues evidentemente era la raza blanca. El racismo científico justificaba con pruebas empíricas el racismo. Al promediar el siglo XIX era normal hablar de las razas en general, de la división superior-inferior. Según este nuevo enfoque científico, ahora evidentemente ya no lo llaman científico, pero en esa época lo era. Y además estaban todas las personas que conocemos de la Ilustración, de la ciencia del siglo XIX, eran racistas. Hay cantidad de escritos que dicen eso. Habían diferencias innatas físicas, mentales y culturales entre las poblaciones humanas. Estas dependían de la herencia y no de las condiciones ambientales. Vale, uno podría decir, bueno, yo soy español, a mí este tema de los indios y... Vale, no, porque nosotros estábamos... Bueno, y para terminar, dijeron, esto se generó en el mundo de los protestantes. Cuando el racismo científico comienza a desarrollar sus teorías, se pone en duda a los españoles, pueblo mestizo donde los haya. ¿Por qué? Con los árabes, siglos atrás, con los judíos y luego con los indios de América. Es una raza mestiza, una raza inferior. Este planteamiento científico destrozaba, y esto es lo importante, la idea central en torno a la cual giró la expansión imperial de la monarquía hispánica, ya que su fundamento de expansión se basaba en el mestizaje y la incorporación de otros pueblos a la modernidad. Por lo tanto, los programas educativos para cristianizar, la evangelización, por ejemplo, y recuerden que había separado de evangelización, habían universidades, habían hospitales, etc. Los programas educativos para cristianizar y civilizar a los pueblos bárbaros resultaban no solo ingenuos, sino vanos, pues su efecto seguía irrelevante en la modificación de los rasgos hereditarios. Es decir, científicamente decía, pero ¿para qué haces eso si van a seguir siendo inferiores? Es que es tremendo, la verdad. Bien. Y además de eso nos aplicó a nosotros, en lo que es la famosa leyenda negra, porque la planteó de forma científica. Una parte importante de los argumentos decimonónicos para explicar el ocaso del Imperio Español está ligado al desarrollo del racismo científico. La ideología del racismo tuvo una influencia tremenda en el mundo hispano. Escritores hispanoamericanos dijeron como esto: la decadencia es la manifestación de una auténtica degeneración. Están hablando de México este historiador. La decadencia de México es la manifestación de una auténtica degeneración racial. La inestabilidad que padece el territorio de México es causa de la mezcla de razas. Es decir, se autoconvencieron de que como eran raza inferior, la culpa la tenía la monarquía hispánica por haber inculcado el mestizaje, cuando los demás no lo habían hecho. Porque sabemos muy bien que los imperios depredadores, como el americano, el francés, el alemán, el holandés... 5 minutos, perfecto. Conclusiones. Concepto. Civilización hispánica es un concepto que empezó desde el siglo XVI, que quede claro, porque hubo 300 años de mestizaje. Hispanoamérica es la base principal de la civilización hispánica, no solo por la cantidad de hispanos americanos que hay, sino también, insisto, por la tasa de natalidad que ellos tienen, o la tasa de crecimiento que ellos tienen, que es muy superior a la europea y principalmente a la española, que es negativa. Latinoamérica es un concepto del siglo XIX y es un concepto creado por intereses de expansionismos y para protegernos del imperio americano. Orígenes del término latinoamericano: españoles, americanos. Sí, el origen fue evidentemente, oye, vamos a juntarnos para ir contra los anglosajones, o para poder defendernos de los anglosajones. Hay dos razones que ya he dicho. Contexto histórico. La ideología del racismo científico era algo que nadie cuestionaba, porque te ibas en contra de todos los grandes entendidos que había. Kant, Robespierre, Schopenhauer.
Ese listado es impresionante. Conclusiones. La hispanidad es mestizaje, es evangelización versus anglosajón, racismo científico, protestantes. Imperio generador versus imperio depredador. Imperio generador se entiende como Roma y como fue el imperio español o el imperio de la monarquía hispánica. Hispanoamérica versus Latinoamérica. Por lo tanto, hablar de Latinoamérica cuando estamos hablando sobre temas relacionados con la hispanidad, por favor, y ese es el mensaje final, hablemos de Hispanoamérica. Gracias. Bueno, a ver si, ahora, sí. Nada, pues buenas tardes a todos, muchas gracias Andrés, a ti y una vez más al Centro Asturiano por darme el micrófono y poder contribuir a esta buena causa. Quiero agradecer por encima de todo, Miguel Ernesto, te quiero agradecer de todo corazón dos cosas. Una, que hayas contado conmigo dentro de mi propia asociación, que pertenezco a Héroes de Cavite, pero que hayas querido contar conmigo para participar en esta mesa redonda, de verdad que te lo agradezco de todo corazón. Y te quiero agradecer también que por tu condición de peruano me parece que le dais un valor añadido a cualquier testimonio que se pueda dar de la hispanidad, porque cualquiera de vosotros que haya nacido en Hispanoamérica, más allá de España, insisto, creo que le dais un crédito y oírte a ti hablar de España y con ese sentimiento español, bueno, pues no sé si recojo el sentir de muchos de vosotros. Yo voy a dar unas pinceladas sobre Cristóbal Colón, emprendedor. Hace 5 años me estrenaba yo en este Centro Asturiano con esta ponencia. Hoy vamos a hablar un par de pinceladas. En 1993, siendo comandante de infantería, pasé a la reserva. Muy pronto me puse a vender como un campeón. Y por motivos que no vienen al caso, me vi como formador de vendedores. Empezaba a entrenar a vendedores. Podríamos convenir que había cambiado el disparo en combate por el disparo comercial, que no es mala guerra tampoco, la del mundo de las ventas. Era el año 1993, en España todavía se oían los ecos de la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América. España estaba llena de biografías del descubridor. Yo, que empezaba a formar a vendedores, recordé que en el bachillerato, en nuestro querido colegio del Chá, allí nos enseñaban que la negociación que había tenido Colón con los reyes católicos, que había sido muy ardua. Entonces me vine arriba, porque los de infantería somos de natural de venirnos arriba, y dije, pues voy a entrar en la historia de Cristóbal Colón para poder compartir con los vendedores que estoy formando pues la pedagogía que pudiera haber en esa negociación. Quedé impresionado y como consecuencia de eso, pues en todos los cursos de manera recurrente pues se utilizaba el modelo Colón o les hablaba a los vendedores de lo que le había pasado a Colón en 1490 del 85, durante 7 años eternos que se hicieron para Cristóbal Colón. Pues yo dibujaba, como digo, con los vendedores la figura de Colón como vendedor. En definitiva, en el año 2013, se van a cumplir ahora 10 años, me volví a venir arriba porque dije, si Cristóbal Colón es un emprendedor de la época, que diseña un proyecto, que tiene que venderlo / negociarlo y luego dirigirlo, y como lo hace en un momento de la historia de España muy convulso, un momento muy convulso, porque entre otras cosas no había dinero, no había presupuesto, los reyes estaban hipotecados con el final de la Reconquista, me pareció que el personaje de Cristóbal Colón que merecía la pena que yo envasara el know-how, el conocimiento que había arrastrado hasta ese momento, y saqué la conferencia de Cristóbal Colón, emprendedor,
en el que lo hacía en dos entregas, ¿no? ¿Qué es lo que me propongo hacer ahora? Dar unas pinceladas primero para cómo fue Colón como vendedor, para que se queden con una idea, y a continuación paso a Colón como mando. Me voy a poner la gafa porque estoy arriesgando mucho. Y a ver si dejamos un poquito de tiempo para que la mesa, no redonda, pero que la podamos hacer redonda. Bueno, vamos a empezar con Colón vendedor. Mire, hay una tesis muy sencilla, es que para que haya venta tiene que haber un producto, clientes potenciales y un vendedor. Hasta aquí vamos bien, no he subido mucho el nivel, ¿no?, de la ponencia. Bueno, miren, el producto era realmente extraordinario, no era otra cosa que encontrar una ruta alternativa para llegar a las Indias. Desde que Marco Polo había llegado a Asia y nos había dicho a los europeos las maravillas que había allí, los europeos, que como dice el eslogan de Mediamar, no somos tontos, habíamos creado la ruta de la seda y estábamos siendo felices aprovisionándonos del marfil, del oro, de la seda y de las especias. Especialmente importantes en la época porque, como no había salido para ir al mercado, las especias servían para conservar los alimentos y era el tercer patrimonio. Bueno, y no hay que ponerle orden, pero los esclavos, el oro y las especias era lo que más valía en la época. Y hubiéramos sido felices hasta nuestros días si no fuera porque cuando cae la ciudad de Constantinopla en 1453 se interrumpe todo ese tráfico, y eso es lo que justifica que en Europa hay hambre por encontrar una ruta alternativa para poder volver a reaprovisionarnos de todo lo que venía de allí. ¿Quiénes eran los clientes potenciales? Pues los monarcas de la época, Juan II de Portugal, nuestros reyes católicos y los reyes de Francia y de Inglaterra. Y nuestro vendedor obviamente es Cristóbal Colón, del que ya anticipo una cosa, y es que, y esto es muy triste, buen comerciante no pudo vender por sí mismo su gran proyecto, que es una de las cosas que generalmente de Cristóbal Colón no se sabe. Al final él va a firmar la capitulación de Santa Fe, el acuerdo lo hace la corona con Cristóbal Colón, pero a Cristóbal Colón le tuvo que salir un ángel de la guarda para hacer posible la venta, porque él por sí mismo no pudo hacerlo. ¿Por qué? Pues miren, voy a aplicar un par de teorías así un poco más modernas, traídas a los tiempos modernos. Voy a incurrir ahora en lo que se llama el presentismo, que ya saben que es una canallada utilizar el presentismo, porque al final, si todo lo que pasó en la historia lo juzgamos con los criterios éticos y morales de ahora, pues claro, todo sale que España fue genocida en Hispanoamérica, Lo que pasa que yo lo que voy a hacer, o lo que hago con Cristóbal Colón, con este enfoque, es un ejercicio absoluto de presentismo. O sea, estoy diciendo que intencionadamente me lo traigo a los tiempos modernos para... Y luego diré mi opinión para ver si Cristóbal Colón si tendría cabida entre nosotros como profesional actual. Termino de cerrar este paréntesis pidiéndole perdón al descubridor, esté donde esté, porque seguramente si estuviera aquí sentado en un momento dado levantaría la mano y diría: Ignacio, no es justo porque a mí no se me dijo esto o lo otro. Así que le pido perdón al descubridor y le agradezco que nos deje utilizar su figura para hacer este análisis profesional de Cristóbal Colón. Miren, la gestión por competencias, más allá de la definición, que no nos vamos a detener, se conviene en decir que un profesional tiene una competencia desarrollada cuando tiene actitud, conocimientos y habilidades. Si cualquiera de nosotros quisiera ponerse a jugar al tenis, cualquiera de nosotros tendría la competencia del tenis desarrollado cuando tuviera actitud, es decir, sentir pasión por el tenis, conocimiento, saber todo lo que hay alrededor de ese deporte, y habilidades, es decir, una vez que se pone uno con la raqueta, pues que la pelota me sigue, ¿no? Que pase al otro lado de la red. Pues aplicando este concepto sencillo a Cristóbal Colón en términos generales, en la actitud yo le pondría, y voy a utilizar el suspenso y el sobresaliente de toda la vida, pues precisamente en actitud le pondría un sobresaliente. Es la marca personal de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un personaje definitivamente resiliente como no lo fue nadie en la época, y no sé si hoy alguien podría apreciarse de llegarle a la altura a Cristóbal Colón. Él abrazó un sueño y la perseverancia que tuvo y la capacidad de superar las adversidades fue sencillamente admirable. En ese sentido, Cristóbal Colón a día de hoy sería un modelo a seguir. Una persona que
positiviza todo lo que le va pasando, que no se desvía de su propósito y siempre ve el vaso medio lleno. Me parece admirable. En cuanto a conocimientos, también le voy a poner un sobresaliente, porque a pesar de que su hijo, Hernando Colón, trata de convencernos de que su padre había asistido a la Universidad de Pavía, yo añado que ni falta que le hacía. Cristóbal Colón es un autodidacta absolutamente sorprendente, tiene una curiosidad intelectual y una capacidad de análisis de todo lo que lee, y ya como marino de todo lo que interpreta, de las mareas, de los vientos, que realmente, sin ser un marino estrictamente profesional, porque no fue un hombre que viviera de la mar nunca, sino que utilizó la mar en una primera época de su vida con fines comerciales, y luego ya cuando se va a convertir en el descubridor de América, precisamente utiliza la mar con fines descubridores. Bueno, pues es un personaje que se lee absolutamente todo, se leyó a los clásicos y no se leyó ciencia ficción porque no lo había en la época. Yo ahí le pongo un sobresaliente, pero definitivamente hay que suspenderle en sus habilidades. Es decir, es una persona que cuando se va a presentar ante sus clientes, vale decir, el rey Juan II de Portugal o nuestros reyes católicos, toda esa pasión que sentía por su proyecto, todos esos conocimientos sobresalientes que tenía, sin embargo, al ponerlos al servicio de la venta de su propio proyecto, no lo va a conseguir. Yo esta primera parte, bueno, y ahora le voy a aplicar la inteligencia emocional, porque esto es algo que he deducido yo y estoy orgulloso de ello, porque van a entender por qué. Cuando se habla de las competencias emocionales hay un debate entre el coeficiente o cociente intelectual versus el emocional. Vale decir que antiguamente, cuando una empresa quería contratar o desarrollar un profesional, se le medía el coeficiente intelectual, y si había que seleccionarlo y esto daba muy alto y además iba acompañado de un nutrido currículum vitae, pues casi que eso garantizaba que ese profesional tendría cabida en esa organización. Pero esto se empezó a cuestionar cuando apareció el coeficiente emocional. Hace ya muchas décadas que se sabe que este segundo ítem, el coeficiente emocional, es el factor de éxito más importante en cualquier profesión, más que el coeficiente intelectual o la mera pericia técnica. Esto está dicho por el Consorcio para la Investigación de la Inteligencia Emocional en las Organizaciones. Y han convenido los expertos que un 77% del éxito que cualquiera de nosotros en nuestras organizaciones tenemos con respecto a nuestro trabajo, o lo hemos tenido, porque muchos de los que estamos aquí estamos ya retirados o en reserva, el 77% es más imputable al coeficiente emocional y no tanto al intelectual. Vamos a aplicar esto en Cristóbal Colón, pero para ello vamos a hablar primero del Dr. House, porque Cristóbal Colón bien podía haber sido gemelo del Dr. House. Dr. House es un personaje de ficción de la televisión americana, es una serie que tiene de las más galardonadas de la televisión americana, y sus guionistas han hecho una cosa muy inteligente, y es jugar con el coeficiente intelectual y emocional de tal manera que al Dr. House le dan un 100% del coeficiente intelectual. Sabemos por la serie que House es capaz de diagnosticar enfermedades donde no llegan los tags o las analíticas más laboriosas. Pero le han creado una esquizofrenia, han creado un conflicto en él porque le han bajado al 0% su coeficiente emocional. No en todo, para ser justo, lo que han hecho con House, que es soberbio, es quitarle el radar social. El Dr. House tiene un encefalograma empático plano. Al Dr. House le gustan las enfermedades, siente pasión por las enfermedades y tiene que pagar el precio de hablar con los enfermos, que son los portadores. Si él lo pudiera evitar, lo evitaría. Claro, así en un capítulo le dice a un enfermo: ¿pero usted para qué quiere vivir? O sea, semejante disparate en un médico lo hace un personaje televisivo muy interesante. Bueno, pues sin salvar distancias, este es nuestro Cristóbal Colón, un hombre técnicamente también muy preparado, pero desgraciadamente el gran drama de Cristóbal Colón va a ser que no se va a enterar de nada que no sea de su propia personalidad. Subrayo que tanto House como Colón tienen un amor propio, tienen una capacidad, una perseverancia, y todo eso son rasgos propios también de la inteligencia emocional. Pero es verdad que no tienen empatía, que no terminan de enterarse de lo que hay más allá de su propio mundo. Claro, en Cristóbal Colón, si esto lo ponemos al servicio de la venta, es un desastre. Esto es lo que va a justificar por qué Cristóbal Colón no termina
de convencer ni al rey Juan II de Portugal ni a nuestros reyes católicos. Yo aquí tenía unas diapositivas, pero estas las vamos a pasar y luego, si hay lugar, lo comentamos, para pasar a Colón como mando. Pero antes, por dejar claro y hacer un resumen muy breve, Colón como vendedor, si yo fuera director comercial hoy en día y Colón fuera un vendedor que estuviera lo que se llama en búsqueda activa, es decir, buscando trabajo, yo lo contrataría. ¿Por qué? Porque en Colón, que todos son luces y sombras, hemos visto que como vendedor pues tiene unos aspectos muy sobresalientes, pero otros nefastos. Pero esos que son nefastos son desarrollables, es decir, la inteligencia emocional se puede entrenar y se puede desarrollar. Yo a Cristóbal Colón en mi empresa, si fuera director comercial, lo contrataría. Rápidamente le daría unos cursos de habilidades sociales, de empatía, etcétera, etcétera. Pero estarán de acuerdo conmigo que la resiliencia, la perseverancia, la actitud, es que da igual, es que cualquier persona de nuestro entorno que tenga actitud estarán de acuerdo conmigo que es un tesoro. Vale decirlo de un hijo, de tu pareja, de un trabajador, todo lo demás es mejorable, pero la actitud me parece un gran tesoro. Así que yo a Colón, insisto, que lo contrataría a pesar de que habría que darle una buena formación en el otro aspecto. En cuanto a mando, si vamos a las capitulaciones de Santa Fe, cuando se firmaron el 17 de abril de 1492, en ese momento Colón deja de ser ya vendedor, ha terminado su agonía de perseguir a los monarcas europeos, por fin nuestros reyes católicos, sobre todo Isabel de Castilla, ha confiado en él y van a capitular. Capitular es un acuerdo entre la corona y un súbdito para la realización de un servicio. Es decir, los reyes católicos van a delegar en Cristóbal Colón para que ahora sea el director de ese proyecto que ha conseguido vender. No él, pero sí gracias a la intermediación de Luis de Santángel, que fue un judío converso que fue el que le ayudó en esa negociación en la que yo no voy a entrar. Los otorgamientos que le dan, pues le dan un salvoconducto exigiendo para que todo el mundo apoye a la empresa colombina, le dan una orden para que en Palo se apresten 2 carabelas, le dan unas cartas credenciales ante el Gran Khan, que por motivos obvios no se entregaron nunca, y una real patente nombrando a Colón capitán general de la flotilla. Él quería haber sido nombrado almirante de la mar Océana, pero Luis de Santángel muy inteligentemente convenció a la reina y decía, vamos a decirle que sí, pero de lo que él descubra. Si él se va y no vuelve, que tiene muchísimas posibilidades de perderse en la mar tenebrosa en el Atlántico, como le ha pasado a tanto, habremos perdido poco y el riesgo está muy contenido y está muy sostenido. Que salga como capitán general de la flotilla y ya le nombraremos, como así va a terminar siendo, almirante de la mar Océana. Colón, por tanto, es nombrado director de un proyecto. Cuando uno es director de un proyecto, tiene que abrazar lo que se llaman las funciones directivas. Esto es un cuadro sencillo, pero nos vale perfectamente. Ahora Colón tiene que, con respecto a ese viaje que le va a llevar por Poniente, supuestamente a las Indias, tiene que planificar, organizar, formar, comunicar. Estas son las funciones directivas que Colón debería abrazar y debería desarrollar para que todo salga en condiciones. Pero si volvemos a las capitulaciones de Santa Fe y estamos hablando de que ha sido nombrado capitán general y acudimos al almirante Julio Guillén Tato, él afirma que Colón jamás afirmó que había mandado nave alguna. Y tiene bastante razón el almirante. Yo hasta donde sé y he leído bastante las biografías de Colón, sí que es verdad que hay una época en que Cristóbal Colón hace el corsario en el Mediterráneo y el profesor Enseñá de Villalonga, ahí dice que Colón quizás pudo ser capitán de una carabela, de un barco en esa época. En cualquier caso, insuficiente. Es decir, estamos hablando de que los reyes, en los barcos de la época había 3 niveles. Estaba el capitán como mando último responsable de un barco, estaba el maestre, que en términos de empresa moderna sería el actual responsable de recursos humanos y de logística, y el tercero sería el piloto, que entonces se encargaba de la navegación de la nave, pero que en términos de empresa moderna pues sería el director de operaciones. Bueno, pues se sabe que Colón siempre ejerció el 99.9% de sus horas de navegación fue como piloto, que es verdad que siendo piloto le dio lecciones magistrales a capitanes ya muy bragados. Pero claro, si damos por bueno esto, insisto, por el comentario que hace el almirante Guillén y por lo que sabemos de su biografía,
habría que recurrir a los reyes católicos y decirle que dentro de sus funciones directivas, majestades, y desde el cariño que os tengo les diría yo, no podéis delegar en un súbdito que no ha sido formado para ese cometido. Cristóbal Colón no ha sido capitán de nave ninguna, lleva 7 años desembarcado, lleva muchos años que no está navegando y se le nombra capitán general de 3 naves y cerca de 100 hombres. Eso, lo que van a provocar los reyes católicos, con esto estoy justificando que Colón no tiene liderazgo, es que hubiera sido un milagro que hubiera tenido liderazgo, pero que casi, yo el dedo acusador lo pongo más en los reyes católicos porque crean en él lo que se llama el principio de Peter. En una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia, la nata sube hasta cortarse. El mejor técnico de informática que tengamos en cualquiera de nuestras empresas, a lo mejor un día, sin haberle formado para ello, le nombran director de informática y pasa de ser el mejor informático a ser el peor jefe de informática. Es decir, ha alcanzado su máxima incompetencia. Y esto es lo que va a pasar con Cristóbal Colón en estado puro. Es decir, un extraordinario piloto con esa curiosidad intelectual, con esa manera de interpretar la marea, todo lo que quieras, pero no está preparado para desarrollar las funciones directivas. Colón no ejerció como capitán de barco, luego como jefe de flotilla y gobernador va a alcanzar su máxima incompetencia. Y nos lo ratifica el capitán de navío Marcelino González, que ha pasado, por cierto, por esta mesa en más de una ocasión. Nos dice que Colón fue un buen piloto, con una gran capacidad de observación y una enorme decisión, pero demostrar ser un pésimo líder. Termino diciendo que al final la historia de Cristóbal Colón en el primer viaje al descubrimiento de América es que todas estas funciones directivas, fíjense el cambio de fotografía que hago. Esta fotografía que ven en pantalla es de Sorolla, precisamente, y me parece que da una buena idea de lo que Colón tenía que haber hecho durante el primer viaje al descubrimiento. Está Colón en lo que se llama la toldilla, marinos que estáis al fondo, la toldilla se llama el interior de un barco. Bueno, lo vemos en el barco mirando hacia adentro. Yo a esto le doy importancia porque significa que no está pendiente de la navegación, está pendiente de su subordinado, está pendiente de las funciones directivas. Pero como los reyes católicos han creado el principio de Peter en él, cambio la fotografía intencionadamente, lo vemos en pantalla, y esto es lo que va a hacer Cristóbal Colón durante los 33 días que va a durar la navegación. Es decir, estar pendiente de lo que él sabe hacer, igual que ese técnico de informática, si le nombran jefe de informática, lo que va a hacer es no quitar las manos del teclado, porque es su zona de confort y es donde se va a emboscar y va a seguir haciendo las funciones de un informático, mientras que tiene a todo su equipo de informáticos huérfanos con las funciones directivas. Por eso la historia del primer viaje al descubrimiento es la historia del abandono de las funciones directivas de Cristóbal Colón, no como mala de persona o no con mala intención, sino porque hubiera sido un milagro que hubiera ejercido bien el mando. ¿Qué pasó durante el viaje y cómo consiguió? Bueno, igual que, lo saben ustedes, igual que a la hora de vender el proyecto tuvo a un ángel que fue Santángel, el judío converso, durante el primer viaje al descubrimiento, Cristóbal Colón, cuando va a necesitar el liderazgo, que no lo tiene, se lo va a poner, se lo va a regalar en un momento de la historia precioso, Martín Alonso Pinzón, que si tenemos tiempo, pues luego les cuento ese episodio de la historia. Ahí tenemos a Pinzón y yo con esto lo voy a dejar porque si no, no hablamos. Mire, esa fotografía la hice yo. Esto es el lugar donde llegó Cristóbal Colón, la isla de Guanajaní, en las Bermudas, en las Bahamas, perdón. Cristóbal Colón llegó con 3 barcos y yo llegué con 3 aviones. Más o menos lo mismo. Pero está, y el 12 de octubre de 1492 terminó. Rodrigo de Triana, que iba en la pinta, gritó... No, gritó lumbre. Yo sé que esto les va a trastocar todo en su vida, porque era por la noche y no se veía la tierra, lo que vio fue una fogata, y entonces Rodrigo de Triana dijo lumbre, y todo el mundo, ¿qué? Y dijo, no, tierra, que hay tierra. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bueno, muchas gracias. Vale. Bueno, ya hemos cumplido con lo previsto, 25-25, la introducción 5 y 5 minutos de espera para empezar la charla, así que vamos bien ahora.
entramos a lo que se entiende como mesa redonda, es decir, a preguntas, y estaremos encantados dentro de los que podemos contestar si sabemos la respuesta, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta que hacer? ¿Alguien quiere empezar? Sí. Exactamente cuál era el tema, exactamente. Porque es que se habla de cosas tan diversas que, Vale. ¿cuál era? ¿La hispanidad? Son dos conceptos, no, son dos temas realmente que hablan de la hispanidad. La hispanidad, como lo he dicho al comienzo, es Eso ya es después de la conquista y después de todo. Claro. O sea, la hispanidad es lo que ha quedado luego y lo que todavía permanece, a pesar de la cantidad de enemigos que hemos tenido. Exactamente, sí. No, pero a la pregunta de exactamente qué cosa es la conferencia, de qué trata. ¿Cuál es la pregunta? A ver, repetirlo. Eso es que, como ha hablado este señor de Colón, que eso es previo a la hispanidad, es el viaje al descubrimiento. Sí, hombre, vamos a ver, es el inicio. El inicio de la hispanidad empieza con el descubrimiento de América, con Colón. Está dentro de lo que es el concepto de... Digamos que en la Asociación Héroes de Cavite el propósito que buscamos es divulgar la hispanidad. Es verdad que casi lo que ha hecho Miguel Ernesto e Ignacio y Miguel Ernesto es un sándwich donde nos hemos ido al siglo XIX para ver el término de Latinoamérica, interesantísimo, y yo es verdad que me he ido luego al kilómetro cero de la hispanidad, que es en 1492 cuando se descubre América. Dos aspectos, es verdad, que se tocan poco, pero que creemos que ayudan a contribuir o a divulgar lo que deberíamos saber en España sobre este tema. Bueno, que sobre Colón hay un misterio muy grande, a pesar de... porque se habla que era genovés, otros que era un chueta de las Islas Baleares. Hay una cantidad, no se sabe. Mire, yo respondo rápidamente a eso, porque es verdad que no podemos seguir hablando de Colón si no sabemos dónde nació, porque esto es un sinvivir para todos, ¿no? Pero yo, después de haber estudiado mucho, de haber estudiado este aspecto hasta donde he podido, pongo el siguiente símil, muy sencillo. Si el lugar de nacimiento de Cristóbal Colón fuera un puzzle de 100 piezas, la teoría oficial del Colón nacido en Génova, en ese puzzle encajarían 95 o 96 piezas. Es verdad que hay una serie de piezas que nos vamos a morir sin saber, como por ejemplo, por qué Colón nunca habló el idioma de la época en Génova. ¿Por qué no volvió a Génova siendo un hombre de familia y dejando allí a la familia que supuestamente dejó? Y no hay respuesta para eso. ¿Qué pasa con el resto de teoría? Colón gallego, Colón mallorquín, Colón suizo, Colón francés, Colón de Guadalajara, Colón catalán, Colón portugués. Tal vez de una familia que viajó mucho, que era judía a lo mejor. Claro, eso forma parte del enigma de Colón. Bueno, pero por terminar con el símil y como dice Consuelo Varela, que acierta bastante, Consuelo Varela. ¿Varela o Varela? Varela. Barea es María Elvira Barea Roca. Elvira Roca Barea. Ahora lo he dicho yo también mal. Bueno, pues dice esta escritora especializada en Cristóbal Colón que ninguna teoría o el resto de teorías que no sean la del Colón nacido en Génova soportan la carga documental que nos llevó, y es lo que se llama la Racolta Colombiana, un estudio profundo y muy riguroso que hicieron los italianos en el cuarto centenario del descubrimiento de América, y por eso se da por bueno que Colón había nacido en Génova. Aparte que ante notario él lo dejó dicho, yo nacido en Génova. En Estados Unidos se celebra el Día de Colón, lo celebran los italianos. Exactamente. Sí, o sea, el problema es que el mismo Colón para nosotros es un problema porque los italianos lo celebran por ahí y después tenemos la tirada de los monumentos que está viendo ahora, o sea que tenemos un problema bastante gordo ahí, o sea, de identidad me refiero, ¿no? Sí, el actual presidente de los Estados Unidos tiene una patata muy caliente porque tiene que contentar a unos y a otros. Tiene que seguir contentando a los italianos que celebran el Columbus Day allí cada año, el 12 de octubre, y lo tienen asociado a los colores del país transalpino de Italia, porque ahí a España ni está ni se le espera, y tiene que contentar a eso, pero también tiene que contentar a los indigenistas. Y total, que por eso ya se está fracturando también Estados Unidos, que monolíticamente siempre habían celebrado el Columbus Day,
que nos debería sonrojar que por la Quinta Avenida de Nueva York pasen todas las banderas hispanoamericanas precedidas de la bandera norteamericana cada año, el 12 de octubre, que yo he reivindicado desde este micrófono también, que por lo menos eso lo podíamos incorporar en nuestro desfile del 12 de octubre, que pasaran todas las banderas hispanoamericanas precedidas de la bandera de España. No creo que sea mucho pedir. Nosotros no lo hacemos, pero en Nueva York se sigue haciendo. Cada vez menos. Aprovechando como complemento, recomiendo la exposición temporal que se está dando ahora mismo, creo que son 2 meses más, en el Museo Naval. Es una exposición donde se habla de la importancia de los hechos con que el Imperio Español ayudó a los norteamericanos para independizarse. Está muy bien presentado, yo lo recomiendo. Históricamente lo explica muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, Miguel, bueno, muchas gracias por la presentación. Sí, gracias. Muy interesante y un poquito además de esperanza en eso de, por ejemplo, lo del idioma, ¿no? Que aunque aquí se ataque el castellano, pues que el número de gente que lo solicita estudiar va en aumento con mucho, eso anima. En cuanto a los ataques, bueno, la leyenda negra es que es un pico y pala de muchísimo tiempo. Y a lo mejor poca defensa, ¿no? A lo largo de tantísimo tiempo. Ahora, en la actualidad, lo que tenemos son los populismos que están también atacando quizá a las raíces, a la historia, a valores como la familia, la creación de España allí a nivel universitario, de mestizaje, etcétera, etcétera. Y no sé si también puede que esté habiendo poca defensa. Quería saber su opinión si a futuro puede haber también algo de esperanza como lo hay en lo que ha comentado del idioma. Interesante, te agradezco la pregunta porque la realidad, como dices, es aplastante negativa. Tenemos el indigenismo radical en casi todos los países hispanoamericanos, inclusive Brasil, Iberoamérica entonces, y cada vez más. Tenemos en España las comunidades separatistas, que cada vez más. Entonces, el tema está complicado. Un ejemplo para que veamos esto es el famoso documental que todo el mundo, creo que ya por lo menos el nombre lo conocen, de José Luis López de Linares, España, la primera globalización. Lo primero que hizo este señor, cuando se convenció a sí mismo de que tenía que hacer un documental específico basándose leyendo el libro de Pilar Roca Barea, es que se fue al Ministerio de Cultura, se fue a asociaciones, entidades de ministerios y se lo negaron. Cualquier tipo de ayuda la negaron. Entonces hizo un microcenazgo y con ese microcenazgo pudo sacar dinero. Estamos hablando de unos 300.000 euros. La mitad de ese dinero, más o menos, la Comunidad de Madrid colaboró, luego también la Televisión Española colaboró, pero básicamente lo más importante fue hacer el microcenazgo. A continuación, es decir, todo lo que es institución pública le negaron. Entonces, vino después los famosos Goya, al hacer un documental, existía una preselección en el que entraban, me puedo equivocar, no sé, 15 o 17. A partir de ahí hay una selección de 5 y luego quedan 3 y aquí viene la nominación. Pues no entró ni siquiera en los 15 o 17 primeros. Es decir, ni siquiera fue seleccionado entre los 15 y 17. Cuando el número de personas que vieron ese documental superaba con creces a la suma de los 17 documentales que entraron. Si uno suma a los espectadores de los 17 que entraron, no llega a los espectadores del documental de España. Es decir, para que vean cómo están los Goya, el poder que tienen la directiva de los Goya. Es tremendo. Pero siempre pienso en la parte positiva, y en la parte positiva es que la Comunidad de Madrid, a mi entender, esto también es una opinión, claro, es la única región, el único territorio en toda la hispanidad donde el gobierno de la comunidad
está yendo a favor de lo que es la civilización hispánica. Festeja el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Ha creado, y eso para mí es importantísimo, en base al documental de José Luis López Linares, ha creado una guía para los estudiantes de la ESO y de bachiller, donde, en base a unos pocos minutos de ese documental, los profesores deben enseñar a los alumnos el tema. Estamos hablando, por ejemplo, cómo fue el tema de la música, del arte culinario, etc. Bueno, y a continuación, debatir y sacar temas. Esto este año no ha podido ser plasmado en los colegios por el cambio de la nueva ley, pero por lo menos en la Comunidad de Madrid esto se plantea. Otra cosa que se ha planteado, se ha generado la Cátedra de Hispanidad y Idioma Español en la Comunidad de Madrid para universidades privadas y universidades públicas. También lo ha creado el gobierno de la Comunidad de Madrid. El presidente de honor es Mario Vargas Llosa bueno, no quiero hacer publicidad de la asociación. No, porque el director de esta cátedra ya hemos tenido contacto con él, nos va a hacer una conferencia con nosotros y cuando lo haga pues ya pediremos para poder hacer, si se puede hacer aquí o en otros sitios. Es decir, es la única región ahora mismo de toda la hispanidad, Filipinas, América, donde por lo menos existen brotes que se pueden pensar y que puede saltar algo. Y luego están las asociaciones como la nuestra. Cada vez hay más asociaciones hispanistas que están tratando de divulgar la hispanidad, es decir, la verdadera historia. La historia que, como dice la Real Academia, Carmen Iglesias, la directora de la Real Academia, hechos. Tú puedes dar versiones de lo que quieras. Es que eso es lo que más amarga en estos temas. En la historia todo el mundo puede opinar, todo el mundo tiene su memoria, es relativa, que es, no es objetiva, sino es, como dice lo opuesto de objetivo, subjetivo. En cambio, la historia tiene que ser basada en hechos. Por ejemplo, Segunda Guerra Mundial, podrás decir muchas cosas a favor de Alemania y a favor de Polonia, pero ¿quién invadió a quién? Polonia. Ese es un hecho. A partir de ahí podrás decir, sí, pero lo hizo por tales motivos. Lo mismo con Ucrania y con Rusia. Rusia invadió. Y eso es un hecho. Y a partir de hechos es cuando se hace la historia. Y eso es lo importante para poder desmitificar todo esto. Aparte que he hablado sobre el tema de Inglaterra, en esos 20 años que fueron el cambio brutal de pasar de imperio español a ser imperio británico desde el punto de vista de la dominación comercial y económica, eso es tremendo. Esto, cuando lo leí, es un documento tremendo, bueno, es lo principal, se llama La Involución Hispanoamericana, de un historiador argentino, Julio C. González. Es un tocho de 1000 páginas, es como una tesis, más que una tesis doctoral, impresionante, realmente impresiona, porque estos 5 puntos que he contado, pero los desmenuza con datos, con información tremendo, vamos. Y esto no se cuenta, no se habla. Y hay que saber estas cosas para poder entender por qué se habla de Latinoamérica y no se habla de Hispanoamérica. Latinoamérica pues sí es igual, no es igual. Hay mucho trasfondo por detrás. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Pues sí, yo daría Sí. que cuando se vuelvan a juntar ustedes dos, pues seguir hablando de esta. Encantados, Juan. Muchas gracias, tío. Encantados, pues sí. Ya ven, que no son muy venidos. Intentamos, ya esta no es la primera vez que nos juntamos, intentamos hacerlo en varios sitios y bueno, no sé, ahora mismo en enero en diciembre tenemos una reunión a nivel de lo que es el Comité de Madrid para poder plantearnos nuevas conferencias, pero sí, estamos muy metidos en ello, sí. Porque es muy agradable escucharlos. Muchas gracias, y que sepáis, por supuesto, que no cobramos ni mucho menos, al contrario, la asociación tenemos que aportar para poder
poder entrar en la asociación, el mínimo, pero un aporte, y lo hacemos simplemente porque consideramos que esto es como un legado, ¿no? Es decir, oye, cuando me digan mis hijos que ya son mayores, oye, ellos ahora mismo están conmigo en este tema. Nietos, cuando un día tengan decir, por lo menos estuve luchando en este tema, es decir, por lo menos diciendo lo que considero que es la verdad histórica del tema. Es que es tremendo lo que nos han contado, como ponen en el libro de Roca Barea, en anotaciones de escritores que han leído. Pero ¿qué nos han contado de la historia? Es verdad, es que nos han contado la historia de una manera tremenda. En fin. ¿Y qué historia le han contado al resto de los países? Pues yo siempre... Porque va uno, yo vine de El Salvador y allí, no, si yo estaba ahí encantado en El Salvador, pues nos acogían, la madre patria todavía se hablaba, pero Guatemala, que está al lado, pues eran más reacios, ¿no? O sea, hay un sondeo de países que les han enseñado a esa juventud, a esos argentinos, a esos chilenos. ¿Qué tanteo hay? Te puedo hablar de mi experiencia. Bueno, yo te iba a hablar de mi experiencia antes. Bueno, yo como peruano, yo a los 19 años me vine a España y ya toda mi vida he estado ya en España, ¿no? He vuelto evidentemente para visitar. Nos enseñaron, pues, vamos, depende si de las escuelas en que uno puede estar, pero en mi caso particular, pues es primero, para poder hablar de la peruanidad tienes que despreciar al chileno por la guerra con Chile que tuvimos, despreciar al boliviano porque hay más indígenas que en el Perú, despreciar al ecuatoriano, que nos robó Brasil territorio, Colombia... Así, en vez de, como era antes, para un ejemplo, si tú tenías heredabas, eras un argentino que heredaba un terreno o una casona en Cuba, bastaba con que hables con el notario de la zona de Argentina donde estabas y ellos ya tenían las firmas registradas de los notarios que había en todos los 4 virreinatos. Entonces, cuando tú ibas a Cuba a decir, tengo estos papeles, él simplemente comprobaba las firmas, nada de permisos reguladores o cosas, porque estabas hablando de lo mismo. Eran virreinatos, pero es como decir provincias distintas o comunidades distintas. Tú podías ir ahí sin ningún tipo de papel. Volviendo a la pregunta, pues había un desprecio al Perú, a España, un desprecio. Y eso siempre digo el tema del himno nacional. El himno nacional hasta 1980 tiene 7 párrafos, el primer párrafo se cantaba. Y ahora ya en 1980, porque esos 6 párrafos primeros hablaban mal de España. El último párrafo ya solamente habla, habla sobre lo que es las 3 regiones naturales que tiene el Perú. Pero en mi época se cantaba el himno nacional, pues como lo voy a decir ahora mismo, largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, condenado a una cruel servidumbre, largo tiempo el peruano oprimió, mas apenas el grito del lugar de San Martín. Eso es el himno nacional. Lo que pasa es que ahora en 1980 ha cambiado. Otros países como Ecuador, que ahora está jugando el Mundial, cuando escuchas a Ecuador su himno, también es contra España. Es tremendo. Todos. Es tremendo. Estamos en una... Tenemos que cambiar todos los parámetros. Es que es tremendo. Es así. Pues no vayas a México, que te cortan el cuello. Pero bueno, vamos con la verdad. Esto es lo que quiero. Caballero, que no. Sí, yo no sabía que Colón había hecho ante notario que era genovés. Una cosa que no conocía. Pero evidentemente si este señor era italiano, lo que no tiene ni pie ni cabeza es que todos los escritos, todo lo que dijo, todo era en castellano. Bueno. O bueno, es lo que yo conozco, vamos. En este punto me gusta decir una cosa. Si se descubriera ahora que Colón había nacido en una isla griega, no cambiaría para nada la historia de... fue un proyecto absolutamente respaldado por las coronas de Castilla y de Aragón. Dicho eso, la recolta colombiana en 1892
cuando se cumple el 4º centenario del descubrimiento de América, Cristóbal Colón, cuando muere en Valladolid, pasa al más absoluto de los ostracismos. Nadie se acuerda de él hasta que los italianos, que están conformando su propia nación, porque España es el estado más antiguo europeo, obra de los reyes católicos, sin embargo los italianos, no hay ningún italiano aquí, ¿no? Que tampoco pasa nada. Pero ellos conformaron su estado para 1800 y pico. Entonces en 1892, cuando llega el 4º centenario, un espabilado, y lo digo en el mejor de los sentidos, porque ya podíamos aprender nosotros, dijo, oye, aquel Colón que descubrió América no era nuestro, no había nacido por aquí. Entonces se metieron para hacer ese estudio profundo de la recolta colombiana, donde sale que al establecer el mayorazgo por parte de Cristóbal Colón, que lo que quiere es que hereden sus hijos, tal como lo entendemos ahora, ahí hay un acta notarial que dice yo nacido en Génova. Es verdad que luego él no lo vuelve a ratificar, que en Colón todo es un enigma. ¿Por qué es un Colón en Colón todo es un enigma? Porque es un suma y sigue de demasiadas cosas. Probablemente de origen judío, que están siendo perseguidos. Probablemente de origen humilde, y él era un hombre soberbio que no quería reconocer su cuna humilde. Y probablemente, bueno, que él... bueno, ya no me acuerdo por así. Yo quería intervenir una cosa sobre esto. Lo mismo pasa con Magallanes. Magallanes, ahora está saliendo además y se está hablando de que era un vividor en realidad Magallanes, que se habla del viaje de la época de Magallanes, que fue la primera vuelta al mundo, y Magallanes era portugués de nacimiento, pero también fue apoyado por España, y además era un hombre que, por lo visto, las investigaciones modernas han dicho que no era muy honrado ni eso, y encima murió antes de la vuelta a España. Murió en unas luchas que hubo por allí, porque tenía muy mal carácter, parece ser, y era muy... O sea, es un personaje que quiere decir que la vuelta al mundo la dio Magallanes y el Cano fue ya después y tal, y parece ser que es al revés, que Magallanes... No, pero los portugueses lo han hecho muy bien, han intentado capitalizar la primera vuelta al mundo ensalzando a Magallanes, y en eso teníamos que aprender los españoles. Es un disparate. Resulta que Colón era italiano, Magallanes portugués, y nos están robando la historia. Ya, pero es que la historia la fue escriben España otros. quien les dio, porque además ellos podían haber sido apoyados por Portugal, que había la escuela de maleantes esta famosa y tal, y no lo fueron. ¿Por qué? Porque los portugueses estaban en África, estaban circunvalando África, o por lo que fuera, no lo fueron. Y fue España la que les apoyó. Y el Cano fue el que hizo el retornaviaje, que era lo importante, volver otra vez aquí. Y entonces yo creo que es que los españoles es que somos tontos. Los italianos están quedando con nuestro aceite y lo están comercializando. Tenemos que espabilar, defender la hispanidad. Y que no es ninguna tontería. Porque hemos perdido la identidad y nos estamos desmembrando con los regionalismos malentendidos. Entonces que tenemos una situación muy grave, muy grave. No es un lujo hablar de la hispanidad, es que es la identidad nuestra. Y la tenemos que defender. Y además, yo sé que en América Latina, yo he estudiado estudios iberoamericanos, soy sociólogo, y en América Latina en muchas historias, hasta hace poco se hablaba de la madre patria, ya después de la independencia, ahora ya modernamente. En su historia venía la madre patria, y se hablaba así en los libros, de España, después de que ya eran independientes los países, y que Estados Unidos fue apoyado por Gálvez y por mucha gente importante contra Inglaterra, de dinero y de militar y de todo, y que Estados Unidos le debe a España mucho. No solamente es que era el territorio más grande, el español, mucho más que el de ellos, sino que España les apoyó contra Inglaterra, por intereses o por lo que fuera, y a España le deben mucho la independencia de Estados Unidos, y ya lo están reconociendo. Pero es que por lo visto en sus historias la época esa española no figura, como si no hubiera existido. La única historia que es a partir del Destino Manifiesto, de la lucha contra los indios de estos, que además los mataron a todos, que ahora está el indio Jerónimo por ahí diciendo que los defendiéndonos, el indio Jerónimo, descendiente de los indios norteamericanos, el indio Jerónimo, el bisnieto, tataranieto del indio Jerónimo, que hablaba español además. O sea, que tenemos que defender lo nuestro, que es muy importante, no solamente en Europa, es que América le debe a España, espiritualmente, culturalmente, y ya está. Y no, pero ¿cuál es su nombre, perdone? Vicente. Vicente,
Sí, Vicente me llamo. No, que creo que por eso tenemos que felicitarnos nosotros, Héroes de Cavite, la asociación, porque estamos en ese... Esto de Cavite se refiere a las últimas colonias que perdimos allí, las últimas. Exactamente. Que fue una trampa que nos hicieron los norteamericanos con lo del Maine, que fue una mentira. Sí, señor. Que podíamos haberlo defendido si hubiéramos tenido los submarinos de Isaac Peral, eso sí es cierto. Le vamos a contratar para que nos ayude en este trabajo de divulgación. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero hacer una pregunta a cada uno. Por favor. Sí, adelante. Vamos a ver. ¿Es tan importante el lugar donde nació Colón? No. ¿Quién descubrió América, los italianos o los españoles? Yo creo que es lo que quiero que me contestes. ¿Quién es más importante? ¿El lugar de nacimiento de Colón o qué nación fue la que...? No, la marca España fue quien lo hizo. Las entonces coronas de Castilla y de Aragón. Por eso da igual donde haya nacido Colón, el proyecto fue nuestro. Yo contesté a lo mismo. De acuerdo, ya está. Y aquí vamos a ver con el mestizaje. Mirándote, yo no veo mestizaje por ninguna parte. Sí. Si naciste allí, pero tus En cambio, ancestros tienen que estar en tratando Europa. a muchos hispanoamericanos. Tiene la tez mucho más morena que los... Sí, tengo mestizaje, sí tengo mestizaje. No, hombre, Está dividido, pero vamos a ver. Yo sigo diciendo, en Sudamérica, la mayoría de los sudamericanos son blancos, pero tienen una tez y unos rasgos que no son españoles. Luego son, naturalmente, es fruto del mestizaje que ha habido. Entonces, esa cosa de que no ha habido o no ha habido mestizaje, yo creo que es clarísimo, ¿no? Por supuesto, y si nos vamos al tema de cómo se considera, porque claro, estamos hablando de un tema, bueno, el mestizaje tendríamos que ir a nivel genético para poder hablar de las mezclas de las distintas razas, que ahora también ese tema de la palabra raza ya no tiene sentido científico. Pero, por ejemplo, ¿cómo se siente a la pregunta esta que se hace en los países? El 70% del peruano, por ejemplo, se siente es mestizo. El 90% en Bolivia. Y así, es decir, el mestizaje fue una realidad, pero sobre todo fueron 300 años que no solamente son esos tres parámetros que he dicho de la evangelización, el idioma español y el mestizaje, sino que todo lo que se incorporó ahí a nivel de tema de animales, a nivel de temas, pero cuando por ejemplo hablamos de la vaca, hablamos del caballo, no solamente llevar el caballo, sino cómo se utiliza eso para... Allí el indígena utilizaba solamente, una persona, era la que hacía el arado. Cuando fue, y ahí eso está ahí escrito en crónicas, y vieron que con un animal se podía coger y poner y llevar, hacer un trabajo de 8 o 10 personas, es que alucinaban. Hablar de eso te pierdes en la inmensidad, vamos. Pero además, Pues nada, muchas gracias. Adiós.